nuestro siguiente ponente en nuestro evento quinta edición Recrea Academy 2023. Se encuentra con nosotros Miguel Mejía, quien es licenciado en periodismo y pasante en pedagogía, gestor y promotor cultural, educador comunitario, cuentacuentos, tallerista. Ha impartido clases de la asignatura de español en educación secundaria. Actualmente trabaja como asesor externo, especializado y tallerista en la coordinación de lectura y comprensión de la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales en la Secretaría de Educación Jalisco. Hoy nos va a deleitar con su ponencia titulada Mediación lectora en el aula. Bienvenido, Miguel Mejía. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, maestras, maestros, primero que todo por tomarse el tiempo de asistir a esta conversación. Me da mucho gusto verlas y verlos. Les comparto rápidamente a los compañeros y las compañeras que les repartí una hojita, unas hojitas como esta. Las voy a poner aquí al frente para quienes aún no tengan, las puedan tomar, por favor. Y pues vamos a iniciar con esta conversación sobre la mediación lectora en el aula y sobre cualquier cosa, pues al texto, ¿no? Es súper importante que nos pongamos en consideración cómo nosotros acercamos estos procesos a nuestros y nuestras estudiantes. ¿De qué forma yo llego a mi salón de clases a traerles un texto? Porque es súper importante, que es lo que a mí me gusta decir, el primer contacto que tienen nuestros estudiantes con los textos. Entonces, en este taller, pues justo tienen unas hojitas que les compartí con espacios en blanco que vamos a ir rellenando conforme las presentaciones se vayan visualizando, ¿de acuerdo? En la primera pregunta justamente va de ¿qué es mediar? Y me gustaría que reflexionemos en torno a esta pregunta sobre qué es mediar. ¿A qué nos referimos con el término mediar? ¿Sale? Y que de manera personal respondamos qué entendemos cada uno y cada una de nosotras por esta palabra. La Real Academia de la Lengua Española tiene varios significados para esta palabra y la que yo encontré que sirve para la mediación lectora, perdón maestra, ok, es justo la de participar o intervenir en algo. En términos de derecho, se dice que la mediación se trata de resolver un conflicto entre dos partes, pero en términos académicos, los que nos competen, no tendría sentido resolver un conflicto entre un lector y un libro. Entonces, nosotros vamos a entender a la mediación o a mediar como participar o intervenir en algo. ¿De acuerdo? Ahora, es súper importante también que sepamos la diferencia entre promoción lectora, animación lectora y mediación lectora. ¿Alguna vez han escuchado ustedes, maestros y maestras, estos tres conceptos? ¿Sabemos a qué se refiere cada uno? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si nosotros somos promotores, somos animadores o somos mediadores de lectura, o cuál es la práctica que desarrollamos en torno a los textos con nuestros alumnos. Primero tenemos la definición de promoción lectora, ¿sale? Vamos a encontrar que promoción lectora se refiere a democratizar la lectura. ¿Qué es esto? Que todos los libros estén al alcance de todos y todas en nuestro país, ¿sale? Algunos ejemplos de promoción lectora, pues justamente son estos proyectos que acercan los libros a las comunidades. Esto nos va a permitir garantizar el acceso. Pero, ¿quién nos dice que
un libro nada más ahí en un estante realmente beneficia a las comunidades. En las estrategias de promoción solamente es acercar los libros a las comunidades a través de distintas estrategias en las bibliotecas públicas, también en las bibliotecas escolares y cualquier otra biblioteca que forme parte de una red, como son las bibliotecas comunitarias, que también son importantes destacar. Y pues estas campañas de recomendación de libros o recomendación de lecturas que de repente vemos a través de redes sociales, que vemos en distintos espacios publicitarios, justamente forman parte de una campaña de promoción de la lectura. Pero no nos garantiza esto que realmente exista este proceso lector. Solamente es un acercamiento a los textos. También existen distintos espacios como son los encuentros de lectores, donde pues traemos a los autores, presentan sus obras al público, pero eso no da la garantía de justamente que se lea el texto. Entonces, la promoción de la lectura tiene que ver más con las instituciones. En nuestro país, pues la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Educación, que son quienes desarrollan distintos programas en los cuales ellos llevan libros a las comunidades, ¿de acuerdo? Ahora, la siguiente definición es animación lectora, que es generar una actitud positiva frente a la lectura. Y aquí creo que ya nosotros tenemos contacto directo con la animación. La animación lectora tiene que ver con las presentaciones de libros, tiene que ver con la narración oral, con estas actividades con cuentacuentos, con distintos talleres que se presentan y con lecturas dramatizadas. ¿Qué es todo esto? Ahora, yo como una persona física apasionada por la lectura, puedo traerle a mis alumnos y a mis alumnas textos para que los conozcan, para que los vean, para que interactúen con ellos en una práctica de animación. Esto significa que yo ya me estoy asegurando de que sí toquen, por lo menos, los libros y los textos, ¿sale? De alguna forma, todos y todas somos animadores de lectura. Pero realmente estamos en el siguiente paso, que es mediación lectora. La mediación lectora es propiciar el encuentro entre el lector y el libro, pero a mí me gusta decir que es acompañar al lector durante su proceso de lectura. ¿Qué significa esto? No solo le acerco el texto o el libro, sino que también me doy a la tarea de acompañarlo durante su proceso lector. ¿Sale? Entonces, si yo cumplo con estas características de dar un seguimiento a los procesos lectores de mis alumnas y mis alumnos, soy un mediador lector, ¿sale? Pero realmente no es tan fácil serlo. No es, tengo actividad, descarga de archivos, descarga de calificaciones. Lean la página 55 de Español Lecturas, hagan un resumen, no hablen porque estoy ocupado, porque no me distraigan, porque si me equivoco, lo tengo que repetir. Eso no es mediación lectora. Eso es mantenerlos ocupados, ¿sale? Vamos a ver entonces cuál es todo este proceso que la mediación lectora conlleva. No es tan fácil como decirles lean, hagan un resumen, díganme qué aprendieron, hagan un dibujo, colorenlo, nombre, margen, fecha, y se los reviso sin siquiera leer lo que escribieron. Sino que la mediación lectora tiene todo un proceso que vamos a revisar a continuación. Creo que esta es la parte más importante, la planeación. Porque no se trata de ver qué les pongo a leer porque se me ocurrió o porque me llamó la directora para que le ayude con unas calificaciones o a subir unos archivos a Degaire, sino
es todo un proceso, como les menciono. Dentro de la planeación, lo más importante es el diagnóstico del grupo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros y nosotras como lectores nos encontramos con textos que nos encantan, nos gustan muchísimo, pero tal vez a nuestros alumnos y alumnas no. Tal vez no les llama la atención. Por eso el diagnóstico es fundamental. Conocer qué les gusta a ellos y a ellas, cuáles son sus intereses, qué tipo de textos ya están leyendo, en qué proceso lector se encuentran, qué habilidades cognitivas ya tienen desarrolladas, cuáles hay que trabajar, ¿sale? Una vez que yo tenga el diagnóstico de mi grupo, puedo yo empezar a leer y a seleccionar el texto que quiero que ellos también lean, ¿sale? La segunda es fundamentalísima. No puedo, y eso hay que grabárnoslo, no puedo presentarles un texto que yo no haya leído. Si yo no lo leí, no lo puedo recomendar. Aunque otra persona me haya dicho, esta estrategia funciona. Si yo, de manera personal, no he tenido contacto con ese texto, lo que yo les recomiendo es que no se los pongan a leer a sus alumnos. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente o porque nos podemos encontrar con cosas sumamente desagradables que no nos van a funcionar. Y vamos a tener que abrir un debate después por cosas que no revisamos. Entonces, esto sí hay que grabarlo. Solo recomiendo o solo utilizo como estrategia textos que ya haya leído, ¿sale? No podemos agarrar el primero de la biblioteca porque el título se escucha bonito, léanlo. Y se los digo por experiencia personal, porque muchas veces me he equivocado con los textos creyendo que significan otra cosa y luego se vuelve un problema, ¿sale? Y no nada más es como les mencionaba, ponerlos a leer por leer. Toda estrategia de mediación lectora tiene un propósito, ¿sale? ¿Para qué los estoy poniendo yo a leer? ¿Qué quiero que ellos desarrollen en su práctica lectora? ¿Cuál es la intención que busco que ellos adquieran en el aprendizaje formativo ahora con los proyectos integrales de la nueva escuela mexicana? ¿Sale? Bien. Vamos a marcar 3 momentos de la mediación lectora. Ya hice mi planeación. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Antes de la lectura. ¿Va? Antes del proceso lector, ¿de qué forma yo voy a tener el primer contacto con mis alumnos y el texto? Esto significa que puedo yo despertar saberes previos, conocimientos previos sobre el texto, ¿de acuerdo? A lo mejor que saben de este tema, que han escuchado de esta otra situación, han leído algo de este autor, ¿sí? Destapar esos conocimientos previos que les van a permitir activar su cerebro para justo captar la atención. Ya seleccioné un texto que previamente ya leí, ya conozco a mi grupo y sé que le puede beneficiar este texto, entonces ahora uno de los primeros contactos que pueden tener mis alumnos es mostrarles justamente el texto, ¿sale? Este libro lo conocen, ¿qué les dice la portada? ¿A qué creen que se refiera con el Principito? ¿De qué se imaginan que trate? ¿Por qué creen que ese niño está en un planeta? ¿Está en el espacio? E invitarlas a que ellos mismos y mismas se vayan generando preguntas en torno al texto sin conocerlo previamente, ¿sale? Esto nos va a garantizar activar saberes previos y captar su atención. Hay algunos textos que de repente tienen un vocabulario más específico o un vocabulario técnico. Lo recomendable también es revisar palabras que ellos puedan no saber el significado para no detenernos a tener que explicarles a qué se refiere cada uno de estos conceptos,
¿Sale? Si de repente estamos frente a un texto complicado o complejo, dependiendo del nivel en el que nos encontremos educativo, podemos detenernos a hablar sobre a qué se refiere esta palabra, qué significa este término, investiguen, traduzcan, por ejemplo, algunos textos que utilizan palabras en inglés, y esto nos va a permitir tener ya un punto de partida donde nuestros y nuestras estudiantes ya tienen una referencia del texto que vamos a leer, ¿de acuerdo? Entonces, antes de la lectura, vamos a desarrollar conocimientos previos, o mejor dicho, activar saberes. Ok, ahora viene la parte más importante, que es la lectura, ¿sale? Y aquí vamos a aplicar la estrategia que nosotros seleccionemos dependiendo de las capacidades que tenga nuestro grupo, de los materiales que tengamos al alcance, ¿de acuerdo? Y de la disposición y del tiempo también con el que contemos. Para ello, durante la lectura, tenemos distintas estrategias para leer los textos, ¿va? La primera es la clásica, la lectura en voz alta, donde una persona es quien lee para todo el grupo el texto y el resto escucha de manera activa lo que se está leyendo, ¿sale? Esta es una de las estrategias más sencillas. Si solo tenemos un ejemplar del libro o del texto, yo como maestro puedo fungir como lector activo y mis alumnos y alumnas pueden fungir como escuchas activos y activas. Esto no significa que yo sea siempre el que vaya a leer, porque en la siguiente estrategia, que es la compartida, ahora sí yo puedo invitar a mis alumnos y alumnas a que participen en los procesos de lectura a través de una lectura compartida, ¿de acuerdo? Y esto nos va a permitir interacción entre las partes de estudiantes y docentes, ¿sale? Ahora, la lectura comentada. Hay textos más extensos como las novelas, que si estamos en educación secundaria o en primaria alta, podemos leer novelas, pero detenernos en los capítulos para comentar qué nos está pareciendo. Si estamos o no de acuerdo, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué pensamos sobre el texto. Y ahí estamos haciendo una lectura comentada, ¿sale? Ahora, si el texto tengo facilidad de duplicarlo o tengo varios ejemplares del texto, ya puedo empezar a crear estrategias de lectura más individualizadas, como lo es una estrategia en parejas, que el nombre lo indica, se reúnen los y las estudiantes y ellos acompañan su proceso lector bajo mi tutela, ¿sale? Y por último, partiendo tal vez de un libro de texto académico donde todos y todas las estudiantes tienen un ejemplar, podemos hacer lectura individual y así ellos apropian del proceso del lector, se apropian, ¿sale? Entonces, la estrategia de lectura es fundamental porque así es como yo voy a ver la forma en la que mis alumnos están leyendo, ¿sale? Muchas veces creemos de lean y se acabó. Si entendiste, si no entendiste, eso es parte de tu proceso y muchas veces lo dejamos de lado. Siempre debe haber un después de la lectura. Después de la lectura, tenemos diferentes estrategias para medir el alcance en nuestros y nuestras alumnas. Primero, si comprendieron o no lo que están leyendo, ¿sale? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, platícame qué fue lo que leíste. Y desafortunadamente muchas niñas y niños luego no se acuerdan porque sus procesos de comprensión están un tanto atrofiados o no están desarrollados como deberían, ¿sale? Entonces, en el diagnóstico yo me puedo dar cuenta y les busco un tratamiento especial para los resultados con ellos, ¿sale? Como les mencionaba, si nuestro texto es realmente largo, puedo hacer una recapitulación de lo leído y esto me va a servir
para abrir el diálogo, qué recuerdan unos, qué recuerdan otros, e ir construyendo un tipo de resumen colectivo. ¿Sale? Ante textos con un mensaje, pues debemos promover la formulación de opiniones. ¿Qué piensan nuestros alumnos y nuestras alumnas en torno a las acciones de los personajes? ¿Qué harían ellos en el caso si se vieran en esta situación? ¿Cómo creen que podrían resolver los personajes sus conflictos? Y es invitarlos e invitarlas a que empiecen a formular estas opiniones, pero no solo formularlas, porque eso se queda en ellos, sino también en el siguiente paso, que sería expresarlas. Y ahí abrimos el debate. ¿Están de acuerdo con esta acción del personaje? Sí, no, ¿y por qué? ¿Qué harían ustedes? ¿Por qué creen que pasó esto? ¿Qué creen que el personaje estaba sintiendo para tomar esa decisión? Y ahí los alumnos se pueden enganchar a una experiencia personal. Y ahí se van a proyectar y vamos a darnos cuenta también de las capacidades que tienen nuestros alumnos y alumnas en la resolución de conflictos. Y una estrategia que a mí me gusta compartir es justamente ¿qué harías tú si fueras el personaje? Porque ellos y ellas se sienten seguros. Así no se sienten exhibidos, no se sienten expuestos y vulnerables, porque lo que estoy diciendo es lo que yo creo, pero a través de un personaje. Y así se da un espacio seguro donde ellos no sienten esta vulnerabilidad hacia los juicios de las y los demás. Entonces, que los y las estudiantes tengan esta disposición de hablar a través de los personajes es una herramienta de proyección en la que los y las estudiantes se sienten seguros y seguras. ¿Sale? Ahora, si ya sabes que este personaje tomó una mala decisión, ¿qué tendrías que hacer tú en tu vida cotidiana si te enfrentas a la misma? Y ahí el aprendizaje del texto se traslada a su vida y ellos y ellas toman decisiones conscientes de forma acertada y asertiva. ¿Sale? Entonces, vincular los procesos del texto, los temas, los conflictos, la resolución de estos conflictos a la vida cotidiana de nuestros y nuestras estudiantes es otra de las claves fundamentales que nos va a permitir llevar lo que pasa en un salón de clases a un contexto social. ¿Sale? Y si nosotros no hacemos el acompañamiento en este proceso, pues no va a tener fruto el hecho de leer un libro que tenga un mensaje poderoso hacia ellos y ellas, porque ahí se va a quedar y no lo llevamos a la vida cotidiana y común de cada uno y una de nuestras estudiantes. ¿Sale? Y creo que lo más importante también es ¿qué hacemos con la información que ya leímos? ¿Qué hacemos con la información que viene en el texto? Bueno, una de las estrategias para después de la lectura es la construcción de textos. ¿Qué final alternativo propondrías tú? ¿Qué cambiarías tú en la historia para que no terminara de esa forma? Si tuvieras la oportunidad de mandarle un WhatsApp al protagonista, ¿qué le dirías? ¿De qué forma representarías a través de una ilustración el texto? Puedes tener una conversación con los personajes y ahí estamos motivando a la creatividad y la imaginación de nuestras y nuestros estudiantes y los estamos llevando hacia la escritura creativa, que no nada más se quede en un espacio de lectura, sino que también avance y progrese hacia la escritura. Y ahí vamos a tener la oportunidad de descubrir los talentos y las aptitudes de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, y esto nos va a servir para impulsarlos y motivarlos todavía muchísimo más. ¿Sale? Ok, ahora,
si yo no soy consciente de los avances que tengo con mis estudiantes, me voy a perder y no voy a tener una referencia entre el inicio y el fin del ciclo escolar. Por eso es fundamental establecer una estrategia de evaluación de los resultados o una estrategia de evaluación del progreso de mis alumnos. Aquí lo que yo les propongo es que siempre que vayan a hacer una estrategia de mediación lectora, como en cualquier proyecto, pues se haga, como dicen, el recuento de los daños a través de una simple lista de cotejo, una rúbrica, autoevaluación, coevaluación, quizá a través de un cuestionario, yo pueda evaluar el progreso y la comprensión del texto en mis estudiantes. Y esto me va a servir para medir sus avances, pero también para medir el avance y el éxito de mi estrategia. Tal vez no fue una buena estrategia de mediación y tengo que modificar ciertas actividades, o a lo mejor la lectura individual no está lista, mis alumnos y alumnas necesitan una lectura guiada. Entonces, pues ahora la siguiente la voy a aplicar yo, los voy a acompañar, vamos a hacer lectura comentada, vamos a ir poco a poco porque he descubierto que mis estudiantes todavía no son capaces de leer y comprender por sí solos sin la guía y el acompañamiento de nosotros como docentes. ¿Va? Ok, tenemos maestras y maestros. Y también un saludo para los que nos están viendo a través de YouTube. Tenemos 20 minutos, bueno, 10 minutos para diseñar una estrategia de mediación lectora, ¿sale? En los formatos que les compartí viene toda esta parte de la información necesaria para cuando presentemos a nuestro director o a nuestro asesor técnico pedagógico nuestra estrategia, pues tenga todo lo necesario para que lo puedan verificar y calificar como positivo. Bien, lo que yo les propongo también a quienes nos acompañan desde la distancia es hacer una estrategia de mediación lectora con el texto del Principito. Levante su mano quien ha tenido la oportunidad de leer este texto. Bien, la mayoría de nosotros hemos tenido contacto con el texto de El Principito. Igual si tienen otro en mente lo pueden hacer. Lo primero que yo debo pensar es qué temáticas aborda o se pueden trabajar con este texto. Puedo pensar en viajes por el espacio. ¿Qué otra se les ocurre? Porque esto es fundamental para el primer contacto con mis alumnos. Puedo yo hablar de dibujos, porque el Principito va de dibújame un cordero, o ¿qué es esto? ¿Es una serpiente? ¿Es un elefante? ¿Un sombrero? ¿Qué es? Entonces, pensando en de qué tema puedo yo enlazar el texto con mis estudiantes, puedo yo crear la estrategia. Tal vez en un proyecto integrador, pues estoy hablando de la amistad y las relaciones interpersonales. Y el Principito va de eso, de la amistad. Cómo este personaje tiene amistad con la rosa, con el zorro e incluso con el protagonista. Entonces, pensemos qué temáticas puedo yo abordar desde este texto y cualquier otro. ¿Sale? Con base en eso, ya después, que creo que es la última cosa que en la que podemos trabajar, pues pensemos en un título de la actividad. Eso lo podemos dejar al final para que nuestro proceso creativo también se empiece a desarrollar y al final podemos decidir qué nombre ponerle. Nuestro nombre como responsables del proyecto, la fecha en la que lo vamos a aplicar, el horario, que eso también influye muchísimo. Si la práctica de mediación lectora es al inicio de la jornada escolar, cuando vienen todavía los del matutino bien dormidos, o
antes del receso, del recreo, que ya tienen hambre, después del receso, que ya traen la pila cargada porque ya comieron y ya jugaron, o al final de la jornada. Eso lo voy a decidir porque también eso también influye, ¿va? Ok, ¿cuánto va a durar mi práctica de mediación lectora? Nosotros decidimos con base al texto, qué tanto le puedo yo sacar, qué tanto jugo le puedo sacar a este texto, y la duración puede ser lo que ustedes decidan, siendo congruentes con los procesos lectores de nuestros estudiantes. Si lo voy a hacer durante 3 jornadas, 3 horas clase, a lo mejor es un proyecto para un mes completo, porque quiero sacarle todo a este texto, ¿sale? Ahora, piensen en el número de beneficiarios reales que van a llegar a su texto. Quizá yo soy el docente de español en secundaria, tengo 6 grupos de tercer grado y cada uno tiene 40, entonces esos ya son un montón de beneficiarios porque deseo aplicarlo en cada uno de mis grupos, ¿sale? Ok, ¿cuál es el objetivo general de la actividad? Yo creo que el último de los objetivos de las actividades de mediación lectora debe ser el que los y las estudiantes lean. Ese debe ser el último de los objetivos. Quizá que valoren las relaciones en torno a la amistad. Quizá que expresen a través de la escritura procesos creativos en torno a los viajes espaciales. Quizá que sean conscientes de cómo las palabras influyen en las emociones de las personas, y al final que lean un texto. ¿Por qué? Porque si partimos de la lectura ya estamos perdidos. Estamos imponiendo una actividad cuando buscamos proponer un montón de cosas, ¿sale? Entonces yo las y los invito a que piensen los procesos de mediación lectora como un aprendizaje integral cuyo último objetivo es la lectura del texto. Pensemos en aprovechar los textos, las historias, las situaciones, los conflictos, todo lo que se pueda para aplicarlo en nuestros espacios y en nuestros entornos cercanos. Pensemos en que si los niños tuvieran la oportunidad de viajar a otro planeta, ¿a cuál irían y qué harían? Si tuvieran a una amiga que es una rosa, ¿qué conversación tendrían con ella? Si ellos fueran los reyes de un planeta donde no hay súbditos, pues ¿qué van a gobernar? Y que cada uno de los personajes que aparezcan en la historia nos permita desarrollar una actividad en la que el pensamiento crítico y creativo de nuestros y nuestras estudiantes se fortalezca, ¿sale? Ahora, ¿qué valores promuevo con esta lectura? No solo se trata, como les menciono, de leer. Se trata de propiciarle a las demás asignaturas algo. Pensar en que con esta lectura estoy promoviendo quizá la empatía, el valor de la amistad, el diálogo, conocimientos de geografía tal vez. Quizá le ayudo a la asignatura de ciencias. Le estoy abonando a biología. Pensar de qué manera estoy forjando estudiantes integrales, centros de trabajo, que la responsabilidad de la lectura y de la escritura es de quienes somos docentes de la Academia de Español. Y en las otras asignaturas no se lee, no se escribe. La responsabilidad de los procesos es de todos, de cada uno y una de las docentes que formamos parte de la vida de nuestros estudiantes. Entonces, la mediación lectora se puede dar desde la educación física. Pensar en un texto donde un niño come mucho y come mal. Y eso cómo lo vinculo con mi práctica de vida saludable, pero también cómo lo relaciono con las prácticas matemáticas, tal vez en establecer una dieta,
¿Cuántas calorías está comiendo este niño? ¿Sabes? Entonces, pensar en todo esto nos va a servir de manera integral en estos proyectos que ahora la nueva escuela mexicana está estableciendo que tenemos que trabajarlos. También debo ser consciente de qué habilidades cognitivas mis estudiantes van a desarrollar con esta práctica. Si van a comprender, analizar, van a diferenciar, van a hacer qué proceso se va a trabajar, va a comparar, va a resumir, va a compartir, va a inferir. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que yo busco que él desarrolle? Tal vez en un texto, como mencionaba, de un niño que come mucho, pues que compare un estilo de vida saludable con uno que no lo es tanto. Que compare los alimentos nutritivos con los alimentos chatarra, ¿sale? Y todo eso, la pregunta es, ¿surge de la lectura? Por supuesto, y surge del análisis de la lectura, pero siempre con mi acompañamiento como mediador de lectura, ¿sale? Ahora, ¿qué recursos necesito? Porque se me olvidó. ¿Qué materiales voy a necesitar? Necesito 30 libros iguales, necesito copias, necesito la biblioteca como un espacio, necesito que venga una mamá y ella me ayude a leer la historia para mis estudiantes, necesito un proyector. ¿Qué es lo que necesito como equipo y como recurso necesario? ¿Sale? Ok. Ahora, ya que he establecido todo esto, es momento de poner en práctica qué voy a hacer antes de la lectura. ¿Cómo va a ser el primer contacto con mis estudiantes? Tal vez en un pedazo de cartón puedo crear una avioneta y ese día llego a la clase y hago sonidos de avioneta. Y yo soy el personaje del Principito. Yo soy el piloto aviador. O tal vez llego con mi cuaderno de dibujos y les pregunto, ¿qué ven ustedes aquí? Y algunos me van a decir, un sombrero, maestro. Yo veo un elefante dentro de una serpiente. Eso es importante, el primer contacto con el texto. Y en este espacio, pues, ¿qué actividad voy a desarrollar? ¿Cómo les voy a vincular? Y algo que a las niñas y los niños les gusta un montón es que les contemos las cosas como si fuera un chisme. ¿Sí, maestra? Oigan, ¿ya se enteraron que se cayó un avión aquí en el patio? A ver, vamos a buscarlo. Y ya lo sacamos del espacio. Y tal vez podemos poner un avioncito de juguete. Ay, es que este avión está en el desierto. Y se dice que anda por ahí un pequeño príncipe. Ustedes lo pueden ver y se los llevan a recorrer la escuela. Y tal vez es una calcomanía que alguien pegó en algún lugar visible. Y así es como despertamos el interés de las y los niños y también de los estudiantes de educación secundaria. Este primer contacto es el que más proceso creativo nos puede llevar, el que más nos puede retar. Porque, ¿cómo les voy a decir? Vamos a leer un texto sin que sepan que lo van a leer. Porque no es lo mismo llegar y sacar el libro y aquí está. O español lecturas, página tal. Todos al mismo tiempo, vamos a seguir la lectura. Sino de qué forma yo los voy a invitar de manera indirecta a esta lectura. ¿Sale? Ok. Ahora, durante la lectura, ¿qué estrategia voy a implementar? Si voy a ser yo como docente quien realice la lectura en voz alta, si necesito de una mamá o de un papá para que participe en este proceso lector, si serán los niños a través de una lectura compartida, si será individual, si los recursos me permiten hacer ciertas cosas, pero ahí yo seré quien desarrolle este proceso. Tal vez
En el diagnóstico he descubierto que a mis alumnos les gusta muchísimo leer solos. Bueno, vamos a ver. O tal vez descubro que a ellos les gusta que les lean, pero con música clásica. Bueno, la voy a implementar. O tal vez he descubierto que a mis alumnos les gusta que les lea con un títere. Dependiendo del diagnóstico de mi grupo, también va a influir la estrategia de lectura que voy a hacer. ¿Sale? Ok, y finalmente, ¿cómo voy a retroalimentar lo leído? ¿Cómo mis alumnos van a plasmar sus aprendizajes en torno al texto para comprobar este proceso? ¿Sale? Bien, pues llegamos a la parte, tenemos muy poco tiempo para preguntas y reflexiones. Me gustaría escucharles, saber si tienen alguna inquietud y buscar la forma de apoyarles para la resolución de la duda. No sé si a alguno o alguna de ustedes les gustaría hacer alguna pregunta, tienen alguna duda. No, ninguna, ¿todo claro? ¿Seguros, seguras? Ok, muy bien. Si no hay preguntas por parte de ustedes, pues permítanme compartirles que por parte de la Dirección de Ciencias Exactas y Habilidades Mentales de la Secretaría de Educación Jalisco, por parte de la Coordinación de Lectura y Comprensión, tenemos una serie de cursos y talleres que vamos a realizar de manera virtual y también de forma presencial, en los que ustedes se pueden inscribir. Se emite una constancia de participación, son talleres de 4 horas las sesiones de trabajo y encuentran este taller de mediación lectora completo, que es un proceso todavía mucho más grande. También tenemos géneros orales y escritos, biblioteca escolar, escritura creativa y otros más, ¿sale? Si no hay dudas o preguntas, creo que este QR los manda directo al formulario de registro. Aunque ahí diga que solo uno, ustedes elijan varios envíos, ¿sale? Igual, si pueden de forma presencial, los talleres presenciales son cerca de la normal, en la secundaria 44 creo. Ahí estoy, yo soy quien los imparte. Y finalmente no me resta más que agradecerles. Muchas gracias por el tiempo. Aquí en la parte de arriba viene mi correo, profesor Miguel Mejía, por si alguno y alguna tiene alguna duda, me escribe y les atiendo. Muchísimas gracias. Espero que lo que les haya compartido aquí sea fructífero en sus salones de clases y que sus estudiantes sean beneficiados con este proyecto. Muchas gracias, maestros y maestras. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Y muchas gracias por su presencia, pero antes que se vayan, permítanme. Sí, ahora sí se escucha. Muy bien, perdón. Muchas gracias por su presencia a cada uno de ustedes, pero antes de que se me retiren, quisiera que sean testigos de que vamos a hacer entrega en agradecimiento aquí al compañero Miguel por su gran ponencia que acaba de delectar aquí a todos ustedes con ella. Primeramente te entrego ese distintivo. Y desde luego, también permíteme, por favor, después de haber escuchado tu ponencia de mediación lectora en el aula, permíteme hacerte entrega del siguiente reconocimiento que a la letra dice: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academy 2023 como tallerista y le extiende la siguiente constancia a Miguel Ángel Mejía Cabrera, 23-24 de octubre, Guadalajara, Jalisco. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Y felicidades, maestro.